Ay, queridos oyentes, hoy les traigo una historia extraordinaria, una de esas que demuestran de verdad que el bien siempre recibe su recompensa y que el mal acaba pagando caro sus actos. En este mundo hay corazones negros como el carbón, capaces de empujar a sus propios familiares al abismo por unas pocas monedas de plata. Pero también hay corazones bondadosos como el de un Buda, que al recoger a un niño abandonado al borde del camino, terminan recogiendo para sí una vida entera de fortuna y honor. Y miren qué casualidad. En el extremo oriental del pueblo vivía Lisanian, una viuda desdichada que había sido maltratada por su cuñado y su cuñada política, hasta quedarse sin casa. Y justo ayer, casi sin pensarlo, salvó de debajo de los cascos de un caballo desbocado a un niño pequeño, tan delicado y hermoso como una figurita de Jay. Los vecinos se burlaron de ella, diciendo que apenas tenía para comer y todavía se metía en problemas ajenos, sin imaginar que aquello no era ninguna tontería, sino un auténtico regalo del cielo, porque ese niño resultó ser nada menos que el nieto del hombre más rico de la ciudad, Shen Wangwan. Y lo más increíble fue que aquel pequeño, aunque tan joven, era más listo de lo que parecía, y delante de cientos de personas señaló a Lisanian y le gritó a su abuelo con toda seriedad que esa era la abuela que él mismo había elegido, y que si no la llevaba a casa, él no estaría de acuerdo. Ese grito dejó aterrorizados a los parientes abusivos que siempre habían explotado a Lisanian, quienes no solo tuvieron que devolver las propiedades que habían usurpado, sino que al final acabaron investigados y castigados por las autoridades. Pero todo esto tiene su origen unos días antes, en una nevada inmensa que cubrió el pueblo por completo. Aquel invierno la nieve caía sin descanso, como plumas de ganso, enterrando el pequeño pueblo de King Hinju. Y en unas viejas casas de tejas al final del pueblo, el único recuerdo que le había dejado su difunto esposo a Lisanian, se escuchaban gritos. Su cuñada, una mujer corpulenta apodada Wang Duboka, le exigía que se marchara de inmediato porque la casa debía reservarse para el futuro matrimonio de su hijo, mientras su cuñado Xiao Lao Liu, encogiendo el cuello, pero aferrando un documento de reparto familiar, asentía con una expresión calculadora. Lisanian, vestida con un abrigo acolchado lleno de remiendos, con los ojos rojos de tanto llorar y protegiendo un pequeño hatillo, le suplicó, temblando, que no fueran tan crueles, recordándoles que su marido llevaba solo medio año muerto y que aquella casa le pertenecía según el acuerdo familiar. Pero Wang Duboka, con las manos en la cintura y la voz como un gong roto, le gritó que las cosas habían cambiado, que sin hijos la casa debía pasar a la rama menor, y que más le valía marcharse si no quería problemas. Xiao Lao Liu incluso se burló, diciéndole que con aquella nevada quizá tendría más suerte yendo a la ciudad a buscar trabajo, porque quedarse allí solo significaba morir de frío, débil y sin fuerzas para enfrentarse a ellos. Lisanian acabó siendo empujada fuera del patio junto con su hatillo, mientras la puerta se cerraba con estrépito y se corría el cerrojo, dejándola sola frente al viento helado, llorando sin entender cómo tras 10 años de sacrificio, aquel era su destino. Pero decidió no rendirse, se secó las lágrimas y pensó que aunque fuera cosiendo o lavando ropa en la ciudad, no permitiría que aquellos abusivos se rieran de verla morir congelada. Así que caminó durante 2 horas bajo la nieve hasta llegar a la ciudad. Allí, aunque la nieve había parado, el suelo estaba helado y el mercado estaba lleno de gente. Hambrienta y tiritando, se refugió en una esquina buscando cómo pedir un poco de agua, cuando de repente se escucharon gritos de pánico anunciando un caballo desbocado. La multitud huyó en todas direcciones, y Lisanian vio un carruaje lujoso cuyo caballo negro, fuera de control, corría como loco,
mientras en medio del camino, un niño de 3 o 4 años, vestido con un abrigo rojo y sosteniendo un caramelo, se había quedado paralizado de miedo. Justo cuando los cascos iban a alcanzarlo, Li Sanyan arrojó su hatillo y se lanzó hacia adelante. Resbaló sobre el hielo, cubrió al niño con su cuerpo y rodó hasta un montón de paja al borde del camino, mientras el caballo pasaba rozándola y el carruaje se estrellaba contra un león de piedra. En el silencio que siguió, Li Sanyan, dolorida y herida, solo pensó en revisar al niño, preguntándole con voz temblorosa si estaba bien. El pequeño, con grandes ojos brillantes y pestañas llenas de nieve, no lloró, sino que la miró fijamente y le preguntó con voz dulce si le dolía, gesto que derritió por completo el corazón de Li Sanyan. Ella le compró con sus últimas monedas un pan caliente y se lo dio soplando para que no se quemara. Y el niño, comiendo feliz, le dijo que era mejor que todas las niñeras de su casa. Al anochecer apareció un grupo de sirvientes buscándolo con antorchas, y el niño se acurrucó contra Li Sanyan, diciendo que había llegado el abuelo mayordomo. En ese momento también aparecieron Zhao Laoliu y Wang Duboca, quienes al reconocer el emblema de la familia Shen, intentaron apropiarse del mérito, acusando a Li Sanyan de ser torpe y diciendo que ellos habían cuidado al niño a cambio de una recompensa. Pero cuando llegó el propio Shen Wangwan y preguntó quién había salvado a su nieto, el pequeño corrió hacia Li Sanyan, la abrazó de la pierna y declaró con firmeza que ella era su nueva abuela, que ella lo había salvado y alimentado, y que quería llevársela a casa porque era cálida y buena. Ante todos, Shen Wangwan reprendió a los malvados. Ordenó que fueran llevados ante las autoridades por usurpar bienes y abandonar a una familiar, y agradeció a Li Sanyan su gran bondad, invitándola a vivir en su residencia. Con el tiempo, la historia se extendió por toda la región. Li Sanyan se convirtió en la administradora principal de la casa Shen. Respetada y querida, el niño creció sano y fuerte bajo su cuidado, y Zhao Laoliu y Wang Duboca, tras devolver lo robado y cumplir condena, cayeron en la miseria, arrepentidos de sus actos. Así se cumplió una vez más que el bien y el mal siempre reciben su pago, y que nunca hay que despreciar a quien es pobre, pero de buen corazón. Gracias por escuchar. Que la bondad los acompañe siempre y que la fortuna llegue cuando menos lo esperen. Hasta el próximo relato.